Muy buenas noches, tengan todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradecerle a la Asociación Mexicana de Endodoncia por esta invitación esta noche, en la cual estaremos platicando de reabsorción radicular en trauma dentoalveolar. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de este tipo de lesiones. Vamos a ver una serie de casos clínicos en los cuales voy a ir describiendo el manejo, el diagnóstico y sobre todo miraremos casos que muchas veces pues decimos que ya están desahuciados o van para una extracción dental y se sugiere la colocación de un implante. Entonces, básicamente de esto estaremos hablando esta noche. Pues yo soy de Honduras, como escucharon, un país centroamericano. Podrán ver fotos de la ciudad de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, de la cual pues yo nací ahí, ¿sí? Y he migrado a San Pedro Sula, que es la otra foto del lado derecho de su pantalla, que es en la zona norte, la zona costera, donde hay playa, y tengo ya casi 12 años de residir acá en esta hermosa ciudad. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer Roatán. Roatán es el segundo arrecife coralino más grande del mundo, en el cual pues ustedes pueden practicar diferentes actividades. La verdad que les invito, es realmente espectacular. En la actualidad pues me desempeño como director del programa de endodoncia de la Universidad Católica de Honduras. En la actualidad, pues, la universidad tiene 11 campus en todo Honduras. Sin embargo, solo hay especialidad en 2 de los campus, que son en las ciudades principales que les comentaba. La universidad, pues, prácticamente, perdón, unas fotos, ahí, gracias. Ahí estamos trabajando, tenemos 2 grupos de estudiantes, los RS1, los RS2, ¿sí? Y pues estamos atendiendo pacientes todo el tiempo. También estamos trabajando con la gente del pregrado y esta es parte del equipo de la especialidad. Bueno, fue una promoción hace un par de años y ya pues tenemos un tiempo trabajando con la especialidad en la cual pues la forman parte de docentes nacionales como extranjeros que de hecho nos visitan algunos de la ciudad, del país, perdón, de México. ¿Okay? Pues ya entrando en forma, vamos a hablar acerca de las reabsorciones. Bueno, usualmente las reabsorciones pueden ser provocadas por traumas dentales. Digamos que esa es una de las etiologías más comunes y alrededor del mundo se habla mucho de reabsorciones, se habla mucho de trauma. De hecho, alguna literatura lo reporta como la segunda causa de visita al odontólogo después de la caries. Sin embargo, no sé a ustedes cómo les podrá ir en el consultorio con respecto a estos traumas, ¿verdad? Pero en las universidades es bastante común que lleguen estos casos. Empezamos a definir lo que es una reabsorción radicular. Una reabsorción radicular es una pérdida de los tejidos dentales duros como resultado de actividades clásticas, las cuales pueden ocurrir como un fenómeno fisiológico o patológico. Definitivamente, pues todos sabemos que en la dentición decidua esto se da por un hecho y luego pues tendremos factores patológicos en la dentición permanente. Definitivamente tendremos una gran opciones o etiopatogenia, ¿sí? Que debemos de conocer como odontólogos, como especialistas, no solo de la endodoncia, sino de otras áreas, para poder diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar, para poder entender y, por supuesto, para poder establecer un plan de tratamiento adecuado y no dar planes de tratamiento erróneos que muchas veces incluyen la extracción dental. Lleva a los pacientes a un tratamiento que definitivamente no es el adecuado. Los más comunes, pues, caídas, accidentes vehiculares en las ciudades, sobre todo, que es un caos el tráfico vehicular, personas que no llevan su cinturón de seguridad, son las historias que se escuchan, que vienen al consultorio, peleas, violencia, pacientes también que tienen ciertos síndromes, convulsiones.
Actividades deportivas, o sea, es extremadamente común las actividades deportivas. De hecho, los atletas o toda aquella persona que participe en un deporte debería ser mandatorio, así como en el boxeo y en otros tipos de deportes de contacto. Y aunque no tengan contacto, debería ser mandatorio el uso de protectores orales. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que un simple trauma como la contusión, ¿verdad?, podría causar o degenerar una reabsorción y comprometer al órgano dental. Y otros que no son tan comunes. No sé cómo estén en sus países, pero usualmente nosotros trabajamos mucho con sedación y viene el anestesista o de hecho alguno de nosotros nos toca alguna cirugía, vamos, entramos al quirófano y muchas veces pues al paso del tiempo empezamos a presentar cierto tipo de signos o síntomas y al tomarnos radiografía nos encontramos que son reabsorciones. Difícil poder llegar a concluir que un tratamiento o una sedación, una anestesia posterior a un procedimiento quirúrgico nos pueda causar o desencadenar reabsorciones. Definitivamente, operaciones o cirugías de 6 horas, 7 horas, por decir algo, que está en contacto, ¿sí? La intubación está generando fuerzas no controladas, por un lado, por parte en este caso, de los médicos que están a cargo de la cirugía. Entonces, esto también podría ser una etiología, ¿verdad? La anestesia general y tratamientos ortodónticos, que es extremadamente común, ¿verdad? La reabsorción radicular en pacientes que han recibido tratamientos ortodónticos. Y las que no son tan comunes, observamos en la literatura, los instrumentos de vientos. Aquellas personas que son músicos, que tienen un entrenamiento riguroso, ¿sí? Tocan, bueno, prácticamente son profesionales, están en bandas, tocan de 6 a 7 horas un instrumento. Ya vamos a ver un par de reportes de la literatura, pero también se puede dar. Y otros que no tienen que ver mucho con lo que es trauma dental-alveolar, pero sí es importante que los conozcamos para poder entender un poco lo que es la reabsorción radicular, que es el virus herpes zóster, que prácticamente desde el 75 más o menos el doctor Andreasen empezó a hablar acerca de la relación que hay de este virus con las reabsorciones. Y otro que he empezado también a mencionarse, el virus por transmisión por gatos, reabsorción por felinos, ¿sí? Que de hecho en estos animales, pues los veterinarios ya lo manejan, pero se ha encontrado una relación del virus un poco interesante con ya los humanos. ¿Okay? Entonces, estas son algunas por mencionar etiopatogenias. Hay muchas más, malos hábitos, por ejemplo, que también pues podrían desencadenarnos reabsorciones radiculares. Mencionaba actividades deportivas. Usualmente miraba esta fotografía y por las redes sociales y me impactaba, ¿sí? Porque ¿cuántos de nosotros salimos a realizar una actividad deportiva o andar en bicicleta como esta chica? ¿Qué pasa? Una linda sonrisa, pero no utiliza guardas oclusales, ¿sí? No utiliza guardas protectoras, perdón. Entonces es importante que nosotros como odontólogos proveamos, eduquemos a nuestros pacientes de la importancia de utilizar protectores orales. Entonces, es muy importante, jugadores como el calibre de Messi, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar una gran cantidad de jugadores pues, que han tenido traumas considerables, ¿sí? Y que de hecho podrían llegar a perder sus órganos dentales. Al final de la presentación, yo tengo una sorpresa, sé que les va a gustar. Sí, es un área que definitivamente el odontólogo debe de tener presente y nosotros somos los que debemos de inducir al paciente, educar al paciente a utilizar este tipo de guarda. Entonces las actividades deportivas definitivamente requieren el uso de este tipo de protectores. Este es uno de los casos que les mencionaba, un reporte de caso, ¿sí? De esta persona que toca instrumentos de viento, es un músico profesional, llegó al odontólogo porque sentía dolores intermitentes, ¿verdad? Nada más eso, dolores intermitentes. Si ustedes observan, pues no hay un cambio de coloración, o sea, el paciente no refería más que eso y fue al odontólogo justamente por eso. Entendemos que las reabsorciones radiculares son asintomáticas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Por no decir que casi que en todas.
y el paciente llega justamente, en algunos otros casos, por cambio de coloración o son descubiertas por el odontólogo porque va a entrar un tratamiento de ortodoncia o por cualquier otro motivo, pero no exclusivamente por que el paciente refiera a una sintomatología. Pero eso va a depender de caso a caso. En este caso, pues si el paciente se presentó porque sentía una ligera molestia, digamos, en sus órganos dentales de manera intermitente. El odontólogo pues tomó las radiografías y se encontró con este tipo de reabsorciones considerables a nivel cervical, ¿verdad? Que definitivamente pues sería prácticamente difícil poder tratar endodónticamente y no queda más que esperar a que sean reemplazados por un tratamiento protésico o un implante. ¿Okay? En este otro caso también es un reporte de caso, son instrumentos de viento, músicos profesionales. En este caso, pues sí se observa un cambio de coloración en uno de sus incisivos centrales. De hecho, ese fue el motivo de consulta de la paciente. ¿Sí? Y al tomársele las radiografías, pues nos encontramos con reabsorciones de origen interno. ¿Okay? Igual, pues, en este caso, pues se mira un mejor pronóstico en este paciente. ¿Okay? Pero, como ustedes pueden ver, son múltiples factores que nosotros no podemos desestimar y hablar de reabsorciones. Usualmente se habla también de una etiología no específica. O sea, usualmente cuando decimos que no es específico es porque realmente no encontramos el motivo o razón por el cual se está dando la reabsorción. Sin embargo, debe de haber un motivo. Y por eso nosotros debemos ser exhaustivos en lo que es la consulta clínica, ir, preguntar, y justamente estos reportes de casos pues nos amplían el conocimiento a nivel de literatura. Este es el corte tomográfico en el cual vemos que ya hay una comunicación a nivel palatal de este diente, lo cual pues repercutiría en un mayor cuidado al momento de obturar o irrigar. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los casos. Si ustedes se fijan, el promedio de fuerza ejercida por un músico o personas que tocan a nivel profesional, estos instrumentos andan alrededor de los 211 gramos, la trompeta 270 gramos, el latón 500 gramos, y los movimientos ortodónticos, las fuerzas que se sugieren manejar van dentro de los 35 a los 60 gramos. Sin embargo, platicando con los ortodoncistas, mencionan que con este tipo de fuerzas difícilmente puedan desplazar un diente en el tiempo pues apropiado o de la manera apropiada. Entonces, si ustedes se fijan, pues sí existe una fuerza considerable en el uso de estos instrumentos. Así que incluyamos en nuestro checklist lo que son los instrumentos de viento. Y como les comentaba, también se ha encontrado cierta relación con lo que es el virus del herpes zóster, ¿verdad? Estos son reportes de caso, bueno, hay varios en la literatura, ustedes pueden encontrarlos. Aquí se ha encontrado pues prácticamente una relación, ¿verdad? Con una infección viral sistémica que es atraída hacia las terminaciones de la pulpa y que degeneran los odontoblastos. Usualmente se asocian mucho con reabsorciones internas. ¿Sí? Pero sí lo reporta la literatura también. Y como les comentaba, en unos que no son tan comunes, pero sí se ha empezado a hablar de las reabsorciones cervicales, sobre todo, que puedan transmitir los felinos en lo que se conoce en la reabsorción odontoclástica felina. Y como les comentaba, en los felinos sí es común, los veterinarios de hecho lo manejan, ¿sí? Este tipo de reabsorciones se da sobre todo en gatos que pueden ser domésticos o gatos salvajes, pero se ha observado una incidencia que en gatitos pues que ya son un poquito viejos. Bueno, hay diferentes hipótesis, todavía no está esclarecido justamente la etiología por la cual se desencadenan en este tipo de felinos, pero sí se ha observado en ciertos reportes de casos en los cuales se puede hablar de que no hay un factor etiológico previo, no hay tratamiento de ortodoncia, aclaramientos dentales, no hay caries, etcétera, etcétera, y se ha observado reabsorciones cervicales que son pacientes que han tenido contacto por mucho tiempo con felinos. Así que es una de las etiologías también que nosotros tenemos.
Hay otros factores de riesgo para un trauma dental. No sé si les ha pasado a ustedes, llega el paciente a la consulta odontológica y observamos que hay un resalte, que hay una incompetencia labial, ¿verdad? Ciertos factores estacionales también son muy comunes que lleguen en invierno, que lleguen en el verano por el uso de piscina, etcétera, etcétera. Y otros pues son factores personales y sociales. Es importante que nosotros podamos definir cuándo ocurrió, ¿sí? Eso es muy importante porque de esta manera podremos determinar en cierta forma el pronóstico, ¿verdad? Y también poderle explicar al paciente en cuanto al tratamiento que se va a realizar, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió. Eso debe formar parte de la historia clínica. Y usualmente pues nos permite hacer este tipo de preguntas en los pacientes que tienen traumas, ¿verdad? Porque no llegan justamente después del evento de un accidente, sino que llegan días después, ¿verdad? O incluso semanas o meses después cuando ya la estética está comprometida o se empiezan a desarrollar signos o el dolor que mueve al paciente a la consulta odontológica. Entonces, es importante porque nosotros podamos hacer este tipo de interrogatorio. Sin diagnóstico no hay tratamiento. Nosotros no podemos iniciar un tratamiento sin tener un diagnóstico claro de lo que tenemos, ¿verdad? Para eso es importantísimo que nosotros podamos realizar cierto tipo de pruebas diagnósticas, como cuáles, pues la sensibilidad pulpar, ¿sí? Que aquí dependerá de la severidad del trauma, ¿ok? Habrá que establecer parámetros, sobre todo porque en aquellos dientes que han recibido trauma previo, ¿sí? O en aquellos dientes que están en tratamiento ortodóntico, las pruebas de sensibilidad pulpar no son concluyentes. Entonces, muchas veces estamos o hacemos la prueba al frío, por ejemplo, y nos da negativo, ¿sí? Puede ser un falso negativo. Y aislamos, accedemos pensando que es una necrosis y nos encontramos con que la pulpa está vital. Entonces, recordar siempre que las pruebas de sensibilidad pulpar no son concluyentes en trauma, ¿ok? Sin embargo, es importante realizarlas porque esto nos servirá para poder compararlo con los controles que tendremos a lo largo del tiempo, a los 3 meses, a los 6 meses, nos encontraremos que aquel diente que no respondía a las pruebas de sensibilidad en la primera visita, sí nos respondió 3 meses después, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, siempre es importante poder hacer las pruebas de sensibilidad pulpar en los casos, obviamente, que ameriten. Valorar el grado de movilidad, el tipo de grado de movilidad que tengamos es importante, ¿sí? Establecer la estabilidad periodontal, ¿verdad? Las pruebas térmicas, como les comentaba, pues no son confiables. Pruebas eléctricas, también es importante que ustedes puedan realizarlas, sobre todo cuando tengamos dudas y necesitemos ampliar la prueba diagnóstica. Las radiografías definitivamente forman parte de lo que es el diagnóstico, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros vamos ya al sillón dental, después de una plática de un par de minutos con nuestro paciente, ya debemos de tener un escenario e incluso un diagnóstico de lo que nos encontraremos y confirmaremos por medio de una radiografía lo que nosotros estamos pensando. Sin embargo, es necesario tomar más de una sola radiografía. Nosotros no podemos diagnosticar con una sola radiografía en diferentes angulaciones, ¿verdad? Tomar radiografías en diferentes angulaciones es importantísimo y sobre todo llevar un control periódico de los dientes que han sufrido trauma. ¿Okay? Entonces, recordar, una sola radiografía no basta. Nos puede dar información errónea y definitivamente no visualizaremos ciertas circunstancias que pueden estar pasando que en una radiografía pues no la veremos. Y obviamente pues la tomografía computarizada nos ayudará a poder ver prácticamente en todas las superficies de los órganos dentales. Entender que la endodoncia también ha evolucionado, ¿verdad? Y no podemos nosotros siempre seguir trabajando pensando solo con los métodos convencionales. La tomografía cada vez toma más realce en nuestros tratamientos y pienso que en un par de años va a ser mandatorio para cierto tipo de procedimientos, sobre todo por la cantidad de información que nos proporciona y sobre todo por la cantidad de accidentes que nos puede llegar
a prever, digamos, en los pacientes. Entonces hay que saberle explicar al paciente, porque a veces el paciente, sobre todo en nuestra región latina, pues mira, ¿para qué voy a gastar un poco más? ¿Verdad? Si al final me va a hacer un tratamiento de conductos. Damos esta imagen, una radiografía periapical, que observamos todo. Pues bueno, hay una lesión periarticular, pues lo podemos asociar a una necrosis pulpar, ¿verdad? Y usualmente, pues, ¿qué hacemos? Anestesiar al paciente, ¿sí? Aislar y entramos, ¿ok? Sin embargo, les decía, no basta una sola radiografía. Miren ustedes lo que nos aporta una tomografía. Observamos que hay una comunicación por la región palatal. ¿Cuántos casos de accidentes por hipoclorito de sodio podríamos haber evitado? ¿Sí? Miraba en algunas conferencias algunos casos que se dieron accidentes por hipoclorito y el endodoncista pensaba que era por un mal manejo al momento de irrigar, pero no, definitivamente pueden haber este tipo de reabsorciones que son de un tamaño considerable en el cual el irrigante puede viajar a los tejidos circundantes periapicales y provocar un accidente. O sea, nadie quiere pasar por esto, ningún odontólogo le gustaría hacer pasar a su paciente por esto. Entonces, usualmente en este tipo de lesiones que son considerables, también es válido pedir una tomografía, sobre todo porque es grande la probabilidad de una reabsorción, alrededor de un 92 a un 94%. Cuando hay lesiones de este tamaño, hay reabsorciones en el órgano dental. Entonces, tratemos de cambiar ese esquema de solo pensar que con una radiografía vamos a obtener un diagnóstico certero. Y tenemos, como les comentaba, cierto tipo de traumas como la contusión, la subluxación, las luxaciones laterales, luxación extrusiva y la luxación intrusiva, al igual que la avulsión. En el caso de la luxación intrusiva, como ustedes saben, es la de peor pronóstico, sobre todo por la injuria que da a los tejidos de inserción. ¿Sí? Ya vamos a estar hablando un poco de esto y cómo manejarlo. ¿Okay? Pero sí es importante que nosotros podamos entender y ubicarnos en este tipo de traumas. ¿Okay? Luego, pues tenemos los criterios anatomopatológicos. ¿Okay? Tendremos traumas por separación, que incluyen, obviamente, la afección del tejido pulpar, los vasos, las fibras de colágeno y sustancia intercelular del ligamento periodontal y fibroblastos en menor cantidad. Y tenemos los traumatismos por impactación, el cual va a incluir también el tejido pulpar. Hay daño celular e intercelular, hay un mayor daño en los fibroblastos y sobre todo va a haber una intervención de los macrófagos y osteoclastos de las zonas dañadas. Entonces, por eso es que empezábamos a hablar de las lesiones por intrusión, ¿sí? Que son las de peor pronóstico. Tenemos las otras que son por separación, como las luxaciones extrusivas, ¿verdad? Las avulsiones, pero las lesiones intrusivas son proveen un mayor daño o causan un mayor daño en los órganos dentales. ¿Ok? Secuela post-trauma que podemos tener nosotros en aquellos dientes que han sufrido una injuria o un accidente, pues, necrosis pulpar, una alquilosis alveolodentaria, reabsorciones radiculares o obliteración del conducto, infraoclusión. Entonces tenemos diferentes escenarios que puede tener el paciente después de un trauma dental. ¿Okay? En cuanto a las reabsorciones radiculares, pues tendremos la reabsorción externa, que podemos encontrar aquella reabsorción externa inflamatoria, la otra que es por reemplazo, y la cervical. Y la reabsorción interna en la cual se verá envuelta el tejido pulpar también en la mayoría de los casos. Fíjense ustedes, el doctor Martin Prop menciona en muchos de sus estudios, porque dedica mucho de sus estudios, al igual que el doctor Andreasen, a reabsorciones, que para que pueda haber un daño o pueda haber reabsorción, debe de existir una alteración en lo que es el segmento y a nivel interior en la dentina, definitivamente. ¿Verdad? Prácticamente el cemento va a proveer en cierta forma ese escudo para evitar que las células clásticas puedan avanzar. Y definitivamente, pues también en segunda ocasión, pues tenemos las inflamaciones que se puedan dar en los tejidos o las superficies. Y reporta justamente que lo que venimos hablando, el peor daño que puede haber es el movimiento intrusivo.
Y cuando hablo del movimiento intrusivo, no solo estoy hablando de aquel golpe que el diente sufrió una intrusión, sino que también en una contusión, en el movimiento ortodóntico, ¿verdad? Y las contusiones pues no son tan dañinas, sin embargo no excluye al paciente de presentar reabsorciones. Miren ustedes, acá este diente tuvo que ser extraído, pero esto es lo que nosotros no vemos usualmente en una radiografía periapical. Miren ustedes la cantidad de espacios, y de hecho y aquí hay una comunicación de la porción más interna a la porción externa. Miramos la cantidad de espacios que hay provocado por lo que son las reabsorciones externas. ¿Okay? También ocurre mucho el trauma o las injurias en aquellos pacientes jóvenes que están en un periodo de dentición mixta y en los cuales pues podemos tener secuelas o cambios de color, ¿verdad? Volvemos a las reabsorciones radiculares, necrosis pulpar, que podrían ser causadas en los dientes permanentes, o sea, trauma en dientes deciduos, ¿sí? Que podrían provocar daño en los dientes permanentes. Esto es importante que cuando usualmente se presentan pacientes con hipoplasia de esmalte, ¿verdad? Con otro tipo de anomalías de forma o retrasos de erupción, es importante que nosotros conversemos con los padres si ha existido un trauma. ¿Okay? Cuando nosotros buscamos en la red, en el Google, buscamos cuál es el tratamiento para un diente que ha sido afectado por un trauma en necrosis pulpar, usualmente encontramos que cuando el ápice está abierto, pues podemos hacer una apexificación, una revascularización o una regeneración. Y cuando esté el ápice cerrado, el tratamiento de conducto es mandatorio. ¿Okay? Eso es importante que nos pongamos en el esquema. Ahora sí, vamos a la parte que más nos gusta, pues son los casos clínicos. Aquí pongo un poco del historial médico, de la historia clínica, para que tengan una idea de qué es lo que vamos tomando en cuenta. Es una paciente de 27 años del sexo femenino, pues no refería a ninguna patología de fondo ni antecedentes médicos importantes. ¿Verdad? No estaba ingiriendo medicamentos en ese momento, una paciente ASA 1. ¿Okay? La paciente refería molestia en la masticación y mencionaba que su hijo de 12 meses le había golpeado con la cabeza en el mentón 6 meses atrás. Refiere a haberse inflamado hace un tiempo, ¿sí? De haber tenido un dolor intenso por 2 días. ¿Sí? Sin embargo, no había cambio de coloración en el órgano dental. Las pruebas diagnósticas, pues el frío estaba negativo, el calor estaba negativo, el test eléctrico estaba negativo en el momento que ella llegó. ¿Sí? Y su sondaje estaba dentro de los límites normales. Importantísimo el sondaje, ¿verdad? Debe de acompañarnos siempre a los endodoncistas y al odontólogo la sonda periodontal en nuestro kit. Es importante porque no todas las lesiones serán de origen pulpar. ¿Okay? La percusión estaba positiva, aumentada. Entonces, así fue como llegó la paciente. Esta es la radiografía inicial. Observamos una reabsorción radicular interna considerable, ¿sí? Que muchos pues dirán, este diente no tiene un buen pronóstico porque se observan las paredes debilitadas. ¿Okay? Sin embargo, pues decidimos hacer el tratamiento de conductos, tomamos lo que es la conductometría y en la primera cita pues hicimos prácticamente la preparación biomecánica y colocamos hidróxido de calcio, que es lo que ustedes están observando ahí. Es importante que podamos utilizar un hidróxido de calcio en el cual nosotros podamos observar dónde lo estamos colocando, hasta dónde lo estamos llevando. Este es un hidróxido de calcio en pasta, sí, obviamente radiopaco. Muchas veces utilizamos, o lo más común es que utilicemos el polvo líquido, sí, igual, no estoy diciendo que sea malo, pero es importante que podamos visualizar dónde lo estamos colocando, ¿ok? Para luego poder removerlo y saber qué es lo que estamos removiendo, ¿sí? Entonces, la segunda cita, pues empezamos a remover el hidróxido de calcio. Si ustedes se fijan, no es tan fácil, nos auxiliamos de activación sónica por medio del endoactivador para poder removerlo. Procedemos a tomar la conometría, ¿sí? Y hacemos la obturación por medio de gutapercha termoplastificada, ¿okay? Por una técnica de onda continua. En este caso se obturó con gutapercha termoplastificada, con técnica de gutapercha termoplastificada. Aquí tenemos los controles de la paciente, ¿sí? La paciente tiene su diente en boca, por lo menos hasta este momento, pues
se nos ha perdido un poco, difícil que los pacientes puedan llegar a su control. Muchos dirán, sí, doctor, pero es que ese diente se va a fracturar. Ese diente pues no tiene un buen pronóstico. Sí, pero recordemos que no todos los pacientes pues, tendrán la opción para colocarse un implante, ¿verdad? Por otro lado, es importante que nosotros preservemos hueso y también pues el factor psicológico que pueda representar en este tipo de pacientes. Entonces, en este caso, pues la paciente ha mantenido su órgano dental. Importante que hagamos un desgaste selectivo en el borde incisal para que el diente esté, digamos, fuera de oclusión y así evitar pues que el diente vaya a fracturarse lo más pronto posible. Se le explica al paciente, de hecho, que el diente pues está debilitado por la reabsorción. ¿Okay? Este es otro caso de contusión. El anterior ya escucharon que fue por un golpe del hijo. Este es un caso de contusión que he remitido a mi consulta. ¿Sí? Un chico de 12 años aproximadamente lo remitió a una odontóloga porque observó un cambio de coloración, no porque el paciente ha llegado con sintomatología, etc. El paciente llegó a una consulta y observamos una reabsorción interna considerable, una lesión periapical también considerable. Consultando con el padre, pues decía que no recordaba que su hijo pues haya recibido un trauma o un golpe considerable, pero sin embargo, esto es lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Decidimos abordarlo. Miren ustedes la lesión que se observa, la pérdida de tejido óseo que hay en este paciente. También visualizamos como una formación de un puente dentinario ahí, que la pulpa como un mecanismo de defensa, me imagino, ante la injuria, pues también se ha formado. ¿Okay? El diente pues estaba necrótico y el acceso endodóntico es mandatorio. Hacemos la remoción del tejido pulpar en la primera cita. ¿Sí? En este caso obtuvimos un tope apical, o sea, no hay, controlamos, digamos, por medio de conductometría la instrumentación. ¿Okay? Esto se hizo en la segunda cita, obturamos con gutapercha termoplastificada. Pues tiran, para mí en lo particular no me gustó para nada cómo quedó la obturación. Sin embargo, en muchos casos de tratamientos endodónticos y sobre todo en casos de reabsorciones, la estética no es tan importante. O sea, la estética lo dejaremos para carillas, para otro tipo de tratamientos. Aquí estamos basándonos prácticamente en una función biológica, en evitar en remover, perdón, tejido necrótico, ¿okay? Que pueda estar provocando como un factor de mantenimiento la reabsorción interna y obviamente pues la lesión en este caso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el control radiográfico, igual en el paciente, y observamos pues, que a pesar de la estructura que hay a nivel de sus paredes, el diente se mantiene en boca y el paciente, a diferencia del anterior, es un paciente joven, ¿verdad? En el cual pues todavía está en crecimiento sus maxilares y una extracción pues no va a ser el tratamiento adecuado, ya que necesitamos mantener el órgano dental para preservar estructura ósea y en el momento que ya pues haya tenido la edad y su desarrollo craneofacial, pues haremos el implante mandatorio, ¿ok? Si fuese necesario, porque hay casos incluso donde el paciente mantiene su diente por muchos años sin ningún problema. En la última consulta que nosotros tuvimos, pues nos encontramos que el papá del paciente decía, necesito colocarle ortodoncia a mi hijo, ¿sí? Bueno, sabemos que dientes con trauma previo, pues están más susceptibles o predispuestos, digamos, a sufrir más reabsorción. En este caso es una reabsorción interna, pero también miramos zonas de reabsorción externa a nivel apical. Sin embargo, pues tenemos que valorar que el paciente definitivamente necesita el tratamiento de ortodoncia. Así que aquí pues hablaremos con el ortodoncista con respecto al tratamiento de ortodoncia. ¿Qué dice la literatura acerca de las reabsorciones internas? Pues prácticamente el pronóstico es bueno, digamos, es predecible, porque definitivamente, como dice este estudio y muchos estudios más, este fue un estudio en el cual se tuvieron que extraer ciertos premolares para tratamientos de ortodoncia, en el cual había una muestra de 30 dientes y se hicieron estudios histológicos y se encontró que 9 de estos dientes que se hizo la extracción, cero tenían reabsorción.
¿ok? O sea, no tenían reabsorción y que la pulpa estaba sana. 8 dientes que fueron diagnosticados con pulpitis. 4 de ellos tenían reabsorciones internas, ¿ok? Y 4 de ellos no tenían reabsorciones internas. 13 dientes que fueron diagnosticados con necrosis pulpar. 10 de ellos presentaban reabsorción y 3 de ellos no tenían reabsorción. En total, de los 30 dientes, 14 de ellos presentaron reabsorciones. Pero lo interesante de todo esto es que nosotros podamos entender que al nosotros retirar el estímulo o el factor que está desencadenando la reabsorción interna, en este caso el tejido pulpar que está injuriado, ¿sí? Muchas veces puede estar necrótico, otras veces está en una fase ya de necrosis. Al hacer el tratamiento, pues tendremos un buen pronóstico y se dará la reabsorción. Este es otro estudio que igual me menciona que si nosotros manejamos la reabsorción, ¿verdad? Con irrigación o realmente, como decimos, con una endodoncia adecuada, pues el pronóstico va a ser favorable. Entonces, las reabsorciones internas tienen un buen pronóstico siempre y cuando pues sepamos cómo manejarlas. Siempre con la parte del trauma miramos este niño que sufrió un golpe considerable. En este caso pues hay un desplazamiento, una luxación intrusiva. El paciente llegó con cierta movilidad, se reposicionó el diente quirúrgicamente, digamos. Ustedes observan que no hay una mayor cantidad de 3 a 4 milímetros. De hecho, alguna literatura reporta dejarlo erupcionar pasivamente, pero en este caso el paciente tenía movilidad y debíamos de inmovilizarlo, ¿sí? Entonces, el problema aquí, como ustedes pueden ver, es que no tiene dientes vecinos, ¿sí? Y eso pues dificulta, obviamente, colocarle un alambre para poder ferulizarlo, ¿sí? Sin embargo, pues hizo un intento por mantener, digamos, estable el diente que se intruyó y de esta manera, pues, contribuir a la estabilidad periodontal. Lo bueno, pues, que son ápices abiertos. Sabemos que esa rica vascularización que se da en ápices abiertos, pues va a ser un punto a favor en este tipo de casos. Sin embargo, es muy fácil, digamos, que se caiga esa porción que colocamos. Entonces nos ayudamos de guardas, ¿sí? Para que el paciente pueda tener estabilidad periodontal y permitamos que no haya movilidad, ¿ok? Continuamos. En este caso, pues se tomó la radiografía de control a la semana, ¿sí? Se hace el abordaje, en este caso controlamos, ¿ok? Controlamos, no es necesario realizar el tratamiento de conductos. Y eso pues tenemos ápices abiertos y esto pues no nos dará resultados concluyentes en las pruebas de sensibilidad, ¿ok? Entonces, en este caso, observamos, controlamos, siempre y cuando haya lo que nosotros le llamamos un silencio clínico, no haya dolor, no haya la presión de una fístula, estamos observando, no vamos a intervenir al paciente, no vamos a hacer una endodoncia donde no la necesita. ¿Okay? Entonces, estamos controlándolo y así lo llevamos a los 6 meses, al año. Los pacientes que han tenido golpes o trauma, debemos de controlarlos por lo menos 2, 3 años después del trauma para poder evidenciar que no hayan reabsorciones o aparezcan lesiones de tipo periapical. ¿Okay? Entonces ya tenemos el control 1 año, de hecho se observa que ya está un poco más cerrado el lápiz. Este es otro caso de intrusión, una chica también de 13 años que llegó a la universidad y la niña llegó 3, 4 días después de su trauma, pues bastante considerable. Miren ustedes lo que se ha desplazado del sector radicular, prácticamente no existe corona. Removimos obviamente los fragmentos que puedan quedar alojados en mucosa y empezamos a traccionar este dientecito. Esta es la pacientita, ¿okay? Ahí están las fotos. Empezamos a traccionar con el posgrado de ortodoncia, nos ayudó en este caso. No hicimos el tratamiento de conductos en esa cita que ella llegó, preferimos reposicionar el diente. Es muy difícil poder hacer un tratamiento de conductos en esa manera que se encontraba el diente. Entonces, usualmente estos casos se reposicionan en un par de semanas, es muy rápido la reposición, sobre todo en pacientes jóvenes como ella. Y se empezó a traccionar el diente. Sin embargo, la paciente no
no llegaba a sus citas y llegó prácticamente después de 2 meses. Ahí observamos nosotros que la reabsorción externa había iniciado. Ahí pueden ver ustedes en la porción cervical, digamos, cómo el diente va perdiendo estructura, cemento, dentina. Y en este caso, pues decidimos abordar el diente con el tratamiento de endodoncia, haciendo un aislamiento con sus dientes vecinos y no en el diente que está afectado. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque decidimos remover o queremos remover un factor más. En este caso, la pulpa que está necrótica. Es un factor más de mantenimiento, aparte que el diente está intruido. Entonces, hacemos el tratamiento, ¿sí? Esta es la radiografía final, ¿sí? Y luego, pues, citamos a la paciente para los controles. Sin embargo, hablamos con la madre y nos dijo que había decidido extraerle el diente a la pacientita. Sin embargo, este caso me gusta sobre todo porque vean ustedes en los casos de intrusión, cómo la reabsorción a nivel radicular tiene una acción importante, ¿sí? Una acción importante en muy poco tiempo, ¿sí? Y es importante pues, poder manejarla de la manera más adecuada para poder darle un mejor pronóstico al diente. Estos son otros casos de luxación lateral y fractura de esmalte y dentina. Así que este paciente sufrió trauma hace, mencionaba él, como 4 o 5 años, si no mal recuerdo. ¿Okay? El paciente llegó a la consulta por la fractura del coronal. O sea, andaba una reconstrucción que le había hecho su odontólogo previamente, ¿sí? Él llegó más que todo por el factor estético, no porque le doliera, el paciente estaba sintomático. Como ustedes pueden ver en la radiografía, observamos una reabsorción radicular en el diente considerable, hay una zona radiolúcida importante, un cambio de coloración también a nivel clínico. El paciente mencionó que sufrió un golpe en su moto, se cayó de la moto, sí, hace un par de años, pero definitivamente pues no se le abordó como se debía en ese momento, pues ya ha tenido una reabsorción radicular interna. Pues accedemos al diente, se aísla. Cuando estaba manipulando el órgano dental, pues sentí que algo sentía con la lima. No sé si les ha pasado a ustedes que llega un momento en que desarrollamos tanto la percepción de sensibilidad dentro del conducto que nos damos cuenta que algo no pertenece adentro del conducto, ¿sí? Entonces puse mi motor rotatorio en reversa, es un tip para los que usamos motores rotatorios, lo puse en reversa y lo que ustedes ven es algodón. Tenía algodón a lo largo de todo el conducto. No sé realmente el odontólogo qué fue lo que hizo en ese momento o qué pretendía hacer. Lo pusimos en reversa y pues salió todo el algodón que tenía. Y en ese momento pues tomamos una longitud tentativa, porque en este caso no nos daba lectura el localizador de la constricción apical. Si observamos una reabsorción apical externa, ¿ok? Y en este caso pues tomamos una longitud tentativa radiográfica. Aquí lo tenemos. En la primera cita pues hicimos la preparación biomecánica, dejamos medicado con hidróxido de calcio, ¿sí? Y en la segunda cita procedemos a remover el hidróxido de calcio, perdón. Miren ustedes, eso no es gutapercha, eso igual es hidróxido de calcio inyectado en pasta. Ahí ya la lima me bajaba longitud, ¿ok? Si nosotros no estamos utilizando magnificación que nos permite, en el caso de usarla, podemos visualizar que hay contenido de material adentro, pero si no estamos utilizando y si no estamos utilizando un hidróxido de calcio que no es radiopaco, nos quedamos con que la lima bajó en longitud y que prácticamente ya hemos limpiado, ¿verdad? Irrigamos y pensamos que ya está limpio el conducto. Sin embargo, puede quedar restos de hidróxido de calcio. Entonces, yo les sugiero realmente que si vamos a utilizar hidróxido de calcio, sea con este contraste o que sea en pasta, ¿verdad? Para que nosotros podamos visualizar qué es lo que queda dentro. Miren ustedes, después de cierto tiempo, volvemos a tomar una radiografía y hay hidróxido de calcio que está en las paredes del conducto. Esto es después de 5 minutos y todavía hay hidróxido de calcio hasta que pues tenemos el conducto prácticamente limpio radiográficamente y lo corroboramos con la magnificación. Pues también nos ayudamos con el endoactivador, pues, que le damos otro uso aparte de la activación del irrigante, pues también podemos remover el hidróxido de calcio, ¿ok?
En la segunda visita, pues les decía, hacemos el recambio de hidróxido de calcio, ahí tenemos el conducto bastante amplio. Como en este caso no tenemos nosotros un tope apical, decidimos crearlo, ¿sí? Utilizamos mucho acá el Gelfond, no sé si ustedes lo encuentren, el Gelfond son esas barreras reabsorbibles, ¿sí? Que se utilizan posterior a una extracción, se colocan en el alveolo. Están estériles y son biodegradables al cabo de un par de días, pues ya no existirán, ¿sí? Y esto lo utilizamos prácticamente como un tope artificial, como un andamio. El problema es que es radiolúcida, entonces nos toca colocar MTA, en este caso, embadurnarlo o sumergirlo en MTA para que exista un contraste, ¿sí? Y poder tener una idea cómo lo estamos llevando. Los que ya han tenido la oportunidad de hacer prácticamente una especie de apexificación, entenderemos que no es tan fácil poderlo llevar hasta esa porción, ¿verdad? Pero lo necesitamos hacer. Y luego pues colocamos un tope de alrededor de 2 a 3 milímetros de MTA para posteriormente poder obturar el conducto y así evitar una extrusión del material obturador, en este caso pues de la gutapercha termoplastificada. ¿Okay? Lo hacemos y prácticamente lo demás lo sellamos con técnica termoplastificada. Si ustedes observan, hay una lesión ahí en el tercio medio apical, digamos, más o menos, y observamos una extrusión del material o una salida del material, de cemento. Prácticamente, entonces, estamos pensando que hay una comunicación también en esa zona. ¿Okay? Aquí están los controles, miren ustedes, la lesión pues ha ido cediendo, el paciente ya no tiene esa zona radiolúcida tan considerable como se observaba en la primera visita y se ha hecho pues el tratamiento de conducto. ¿Okay? Entonces, en los casos de reabsorciones internas, se resolverá en la mayoría de los casos, por no decir en todos, con el tratamiento de conductos. El punto, como les decía, es que es asintomático. El paciente no va a llegar y va a decir, doctor, siento dolor. Pero usualmente, de manera inesperada, el paciente se da cuenta en una radiografía panorámica de control, en algún otro procedimiento odontológico. Este es otro caso de luxaciones por tratamiento ortodóntico. Miren ustedes las reabsorciones externas que tenemos acá. En este paciente, una odontóloga, de hecho, me dijo, doctor, usted es el tercer endodoncista que yo visito, ¿sí? Fui donde el primer endodoncista y me mencionaba que debía de hacerle endodoncia en todos sus dientes, ¿ok? Le dijo que tenía que hacerle endodoncia y presentaba reabsorción en todos sus incisivos superiores. Pues miren ustedes que hay una reabsorción considerable. La paciente recibió el tratamiento ortodóntico por 2 años, ¿verdad? Por 2 años. Y ella se dio cuenta de las reabsorciones cuando su nueva, una ortodoncista con la cual ella trabajaba, le tomó una radiografía para poderle colocar un retenedor. Pero la paciente menciona que nunca el ortodoncista le mencionó de las reabsorciones. De hecho, no se le tomaron radiografías durante el tratamiento, que eso es un grave error. Eso es un grave error. ¿Cuántos de nosotros hemos sido pacientes de tratamiento de ortodoncia y no se nos ha tomado una radiografía periapical de control? Y mucho menos una radiografía panorámica. Es importante que dentro del protocolo los ortodoncistas tengan como el buen hábito de controlar por medio de radiografías este tipo de reabsorciones para evitar a un desenlace pues que llegue incluso a perderse el órgano dental. ¿Verdad? Entonces, sí es importante que nosotros también como pacientes de ortodoncia podamos pedirle al ortodoncista que controle este tipo de eventos. Entonces, la doctora decía, doctor, me han dicho que tengo que hacerme endodoncia en todos los dientes. ¿Okay? Pero yo no quiero. Fui al del segundo endodoncista y me dice que tengo que realizarme endodoncia en los dientes que tienen reabsorción y también deben de realizarme unas cirugías periapicales para detener la actividad clástica y evitar que se sigan reabsorbiendo. ¿Ok? Y al tercer endodoncista, el que fue, pues definitivamente le sugirió que el pronóstico era muy malo por el remanente radicular que hay y que le sugería colocarse implantes en aquellos dientes que estaban con la raíz mucho más corta, ¿sí? Pero ella, obviamente, después de visitar 3 endodoncistas, lo que menos quería era extraerse sus dientes, que clínicamente se observaban muy bien, o sea, una anatomía muy bonita.
Y me decía, doctor, pues vengo donde usted para ver qué es lo que me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, diagnosticar. Entender por qué se ha provocado esta reabsorción. La paciente no tiene antecedentes de trauma, ¿ok? Y solo ha sido sometida a tratamiento ortodóntica, que si bien es cierto es un trauma dentro alveolar también, pero cuando hablo de antecedentes de trauma me estoy refiriendo a golpes, otro tipo de injurias, ¿ok? Este tipo de reabsorción se dará cuando el tratamiento de ortodoncia se retire en la mayoría de los casos, ¿verdad? Aquí lo importante es nosotros poder valorar el tejido pulpar, ¿verdad? Si está vital o si está necrótico, ¿ok? Y de acuerdo a eso poder establecer si el tratamiento de conductos se debe de hacer o no se debe de hacer. Pero muchas veces nos remiten pacientes, por favor, realizar el tratamiento de conductos en diente tal por reabsorción radicular externa, como si el extirpar el tejido pulpar fuese a detener la reabsorción. No, el tejido pulpar no es el que está provocando esta reabsorción, es el movimiento ortodóntico. Entonces, le dijimos, hicimos las pruebas y todo con la paciente de sensibilidad, la paciente está asintomática, etcétera, y le dije, pues, ¿sabe qué? Solo vamos a tener controles. Esto fue en mayo del 2015, luego en septiembre del 2015, ustedes miran, pues las reabsorciones ahí están, pues, no se ve que han continuado. A las pruebas de sensibilidad respondían todas positivo al frío, ¿verdad? Y por ende, pues lo único que hacemos es controlar. No es necesario poder realizar el tratamiento, ¿ok? Ya en enero del 2016, la paciente vino a la consulta y en el control, el diente, el 1.1, no respondió a las pruebas del frío. Yo observé que cuando ella entró, sus dientes estaban un poco más blancos de lo normal. Y le decía, miro tus dientes un poco más blancos. Y ella me decía, sí, doctor, es que me voy a casar y me he hecho un par de sesiones de blanqueamiento dental, ¿verdad? Bueno, hicimos las pruebas de sensibilidad y ese diente ya presentaba necrosis, el que ustedes están viendo, que prácticamente el remanente radicular es muy poco. Sin embargo, no hay movilidad, no hay movilidad. En ese caso, sí está justificado hacer el tratamiento de conductos. Miramos algunas restauraciones ahí con filtración, la cual le pedimos también que las removiera o se las volviera a hacer. En ese caso, si hacemos el tratamiento de conductos, le pedimos a ella una tomografía para poder visualizar, para poder observar cómo está a lo largo de su conducto. Sí, bueno, en lo que queda del conducto realmente. Sí, ahí observamos la pérdida de la estructura dental y hacemos prácticamente o abordamos el caso, hacemos la remoción del tejido pulpar y prácticamente sellamos este espacio con MTA. Todo quedó sellado con MTA, un poco de extrusión del MTA y luego pues seguimos controlando a la paciente, los demás dientes están vitales, la paciente está bien, no hubo pigmentación del diente, la paciente pues se fue del país y estaba en control con ella hasta ese momento y aquí está, pues yo le preguntaba cómo estaba, le sugerí que visitara a un endodoncista o un odontólogo en el país donde ella está y me ha dicho pues que sí se ha realizado las visitas y que le han hecho las pruebas y que todo está bien. O sea, de un primer tratamiento donde le mencionaban hacerse tratamientos de conductos en todas sus piezas, el otro le decía que hacer una cirugía y el otro aún más trágico y le decía que había que hacer implantes. En estos casos, pues debemos realmente de entender qué es lo que está provocando la reabsorción, en este caso externa. Este es otro caso que se presentó, una paciente que recibió un tratamiento de ortodoncia por 4 años aproximadamente, ¿sí? Y fue remitida al posgrado de endodoncia. Si ustedes observan, pues clínicamente no se observan cambios de coloración como para pensar que hay necrosis. Sin embargo, la paciente presentaba cierto dolor en uno de sus incisivos. Y aquí lo tenemos. Prácticamente ustedes dirán, doctor, esto va para afuera. Esto realmente no tiene sentido de estar en boca. En cualquier momento se fractura. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la paciente, una estudiante de medicina, decía, yo no tengo tiempo para poderme realizar otro tratamiento. Aparte, no tengo el dinero para poderme realizar un implante. Y no me imagino en este momento con un espacio ahí en boca. Y la paciente pues no tenía ni el poder económico en ese momento y decía, dijo no, si puede por favor
sálveme este diente por un tiempo. Yo entiendo. Esta paciente pues ya tenía alrededor de 22, 23 años y ya podemos pensar que si se le puede colocar un implante. Sin embargo, no tiene ni el dinero y ni el tiempo para poder hacerse el tratamiento. En este caso, pues, diagnosticamos una necrosis pulpar y hacemos el tratamiento de conductos en la porción que queda. Un dato importante es que no hay una movilidad, ¿verdad? No hay movilidad y el diente se mantiene en boca. Se sella el conducto con MTA. En este caso encontramos un tope, no fue necesario el colocar el gel foam como en el caso anterior. Y aquí está, miren ustedes, febrero del 2013 a abril del 2020. Esta radiografía fue tomada en este periodo de pandemia. La paciente todavía conserva su diente, ¿verdad? Clínicamente, pues, no se ve mal, ahí está el diente, ¿sí? Y prácticamente son 7 años que el diente ha estado en boca. Un diente que probablemente muchos hubiésemos dicho va para afuera, ¿verdad? O sea, sin embargo, debemos de considerar muchas veces y darle las opciones al paciente, aunque el pronóstico no sea el mejor. En este caso, pues con suerte la paciente lo ha tenido 7 años, pero también nos encontraremos que otros casos al mes, a los 2 meses, pues puede presentarse una fractura o la pérdida del órgano dental. Sin embargo, pues podemos intentarlo. Ok, este es otro caso también de reabsorción por ortodoncia, en el cual pues observamos que tiene unos incisivos laterales que están fuera de la arcada dentaria y el paciente llega para que le realicen un tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Lo interesante de este caso es que estas fotos fueron en diciembre, ¿ok? O al paciente se le colocó en noviembre el tratamiento de ortodoncia. En enero, él se presentó con este trayecto fistuloso, ¿ok? El paciente no tenía antecedentes de trauma, ¿sí? Ahí obviamente ya el ortodoncista había retirado las fuerzas, observamos una ligera, bueno, una considerable reabsorción apical. ¿En tan poco tiempo, doctor? Sí, en tan poco tiempo. O sea, no es necesario que tengan que pasar 2, 3, 4 años. Vamos a ver un poco más adelante que existen varios factores asociados o propios de cada individuo que pueden presentarse al cabo de meses. Bueno, de hecho, en un tiempo de 7, 35 días ya se empiezan a observar reabsorciones que muchas veces radiográficamente no se visualizan porque están en la porción vestibular o palatina y en una radiografía periapical no lo vamos a visualizar. Pues se hace el tratamiento de conductos en este paciente porque está obviamente necrótico, ¿verdad? Y tenemos para septiembre del 2019 que se ha controlado ya la lesión, ¿verdad? Y la sintomatología del paciente. En estos casos hubo una reabsorción apical externa por tratamiento ortodóntico y obviamente pues necrosó el tejido pulpar que como mirábamos con anterioridad es uno de los posibles daños que se pueda dar, en este caso al tejido pulpar. Otros casos se obliteran. Otro caso se oblitera todo el conducto y lo único que observamos es un cambio de coloración coronal. Entonces observamos que la fuerza ortodóntica se sugiere poderla manejar pues entre 20 y 26 gramos, pero siempre estos movimientos causarán cierta isquemia periodontal. Lo importante es que los ortodoncistas puedan realizar fuerzas pausadas, ¿verdad? Y sobre todo por largos periodos de tiempo. Miren ustedes que la incidencia de reabsorción en ortodoncia es bastante considerable. Prácticamente en este estudio dice que de un 96 a un 100%. No reabsorciones como las que les presentaba del caso anterior, ¿verdad? Los incisivos, pero sí va a haber reabsorción. ¿Okay? Los dientes que más se reabsorben son los centrales, los incisivos centrales, los laterales o los superiores por los movimientos de intrusión, movimientos de cuerpo, de inclinación, de torque o extrusión. Los peores movimientos, como todos sabemos, son los movimientos de intrusión y también los movimientos de torsión y sobre todo los movimientos que se dan específicamente en un órgano dental, no tanto los movimientos que se dan en masa o los movimientos que se dan por medio de aparatos, que en este caso, pues obviamente la fuerza se distribuye, no actúa totalmente ese movimiento axial a la raíz del diente. Estas son ciertas fuerzas o movimientos con fuerzas óptimas para la movilización dental. De pronto habrán ciertos ortodoncistas aquí en la charla y me dirán, doctor, pero si yo aplico esas fuerzas me voy a tardar 15 años con el paciente. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos reabsorciones
en un movimiento ortodóntico. O sea, eso va a pasar en muchos de los casos. Entonces les decía, doctor, pero yo realicé la misma fuerza, me decía un ortodoncista en este paciente, y no me pasó justamente en la necrosis pulpar. Bueno, existen factores de riesgo individuales para reabsorciones radiculares. Edad, sexo, la misma genética, susceptibilidad individual, factores sistémicos, factores endocrinos y nutricionales, hábitos, estructura alveolar y dentoalveolar, también pueden, digamos, involucrar una reabsorción radicular. Esto hace la diferencia entre paciente y paciente. Pasamos a los casos de avulsión, ¿sí? En este caso, pues una chica que sufrió avulsión. Ella realmente llegó a tratamiento de ortodoncia. Ella no sentía dolor, ella pues no presentaba ninguna sintomatología a pesar de la lesión periapical considerable, a pesar de la reabsorción, o en este caso no se llegó a ver una apicoformación, ¿sí? Una paciente de alrededor de 11, 12 años que llegó justamente para que, al posgrado de ortodoncia, para que alinearan su diente. Ella no llegó a realizarse ningún tratamiento de conductos, ¿sí? Está asintomática. Cuando el programa de ortodoncia toma la radiografía, observan esto y es remitida, ¿sí? Una de nuestras residentes, pues, empieza a hacer el caso, se aborda el caso, aquí está colocando el MTA, sin embargo, no colocó el tope apical, no controló el tope apical, y ella dijo, yo puedo, doctor, lo voy a hacer, no es nada fácil controlarlo, y sobre todo con este tipo de reabsorción o con este tipo de apertura no es fácil controlar la aplicación del MTA, y se extruyó en este caso el MTA, ¿ok? En este caso pues ya aprendió la lección, la doctora se colocó el Gelfond. Aquí ustedes pueden ver en la radiografía inferior donde hay un contraste, que es lo que le comentaba anteriormente. Colocamos un poco de MTA en el Gelfond para poder tener ese contraste radiográfico y saber por medio de una radiografía dónde está el Gelfond. ¿Okay? Entonces en este caso pues hicimos el tope apical, luego se colocó un poco de MTA y se obturó con gutapercha termoplastificada en este caso. Que se pudo haber obturado todo el conducto con MTA, sí, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí podemos ver que se escurrió un poco de gutapercha, ¿verdad? Justamente en la porción, bueno, media apical, digamos, se escurrió en ese espacio que estaba vacío, porque el MTA, pues, no es tan fácil de poderlo compactar en un diente como este, bueno, en los dientes. Entonces, digamos que es una ventaja poder obturar con gutapercha termoplastificada, ¿ok? En estos casos, pero perfectamente hay doctores pues, que les gusta obturar todo el diente con MTA o con cualquier otro tipo de biocerámico, biodentín, etcétera. En este caso, pues se hizo con gutapercha termoplastificada. La paciente se le sugirió que esperara un poco al tratamiento de ortodoncia, sobre todo porque miren ustedes que hay reabsorciones externas considerables. Sin embargo, pues ella llegó por su ortodoncia y lo que ella quería es ortodoncia y se colocó su ortodoncia. Sin embargo, pues el diente se mantiene asintomático, si siempre se observa cierta lesión periapical, ¿verdad? Pues está asintomática, ¿sí? Y pues está en su tratamiento de ortodoncia, ¿ok? En los casos de abulsión previa, este es un caso también que me cedió una colega, me decía, un paciente que recibió un trauma el día domingo, una abulsión, ¿sí? Y se presentó a la consulta el lunes, ¿sí? ¿Qué observamos ahí? Pues bueno, decimos, se abulsionó, ápice cerrado, endodoncia, ¿ok? Ahí no hay más camino, ¿ok? Intentó aislarlo. ¿Qué pasó? Pues obviamente se vino el órgano dental. Muchas veces nos olvidamos justamente de esto que les menciono, que es la estabilidad periodontal, ¿verdad? Y un descuido, ¿sí? Y muchas veces los endodoncistas tenemos endodoncia en la cabeza, ¿sí? Pero debemos nosotros de poder preservar y sobre todo saber cuándo hay que realizar el tratamiento de conducto. En este caso se asustó, lo volvieron a ferulizar el órgano dental, se reposicionó y posteriormente se citó para hacer el tratamiento y hacer la reconstrucción coronal. ¿Okay? En estos casos, nosotros debemos de tener en cuenta que lo primero es valorar la estabilidad periodontal, ¿verdad? Para evitar que pase esto. Y aun cuando ya haya una estabilidad periodontal, o sea, no haya una movilidad, 2 semanas, 3 semanas después, podamos nosotros utilizar grapas atraumáticas. Estas grapas de hules a mí me gustan mucho, de hecho las utilizo
en casos de trauma, creo que son de la casa Angelus, y funcionan, van muy bien. O en el peor de los casos, si ustedes no las encuentran en sus países, pueden aislar a distancia, pero preferiblemente no hacerlo en el diente que tiene la abulsión. Entonces, doctor, ¿cuándo es el mejor tiempo para realizar el tratamiento de conducto? ¿En cuánto tiempo tengo yo una estabilidad periodontal que me permita poder hacer el tratamiento de conducto? Bueno, en los casos de abulsión, entender que la necrosis pulpar se puede dar en aproximadamente 60 minutos una vez evolucionado el diente y que podría generarse una infección pulpar de 10 a 14 días, podría, porque en otros casos pues se oblitera. ¿Okay? La reparación del ligamento periodontal en la tercera semana, prácticamente un 50 a un 60%, ya las fibras del ligamento periodontal están estables. ¿Okay? Entonces, en este momento, por eso es que la literatura o tu docente te dirá, sí, lo vemos dentro de 2 semanas o lo vemos dentro de 3 semanas, porque justamente ya en este momento que llegue el paciente, pues nosotros tendremos el diente mucho más estable e incluso ya es el momento de poder retirar la férula, ¿ok? Y abortar el diente si en un dado caso no se hizo la endodoncia fuera de boca, porque recordemos que muchas veces llega el diente ya avulsionado. ¿Okay? Prácticamente la reparación del ligamento periodontal se podría dar en 8 semanas. ¿Okay? Bueno, obviamente esto dependerá de individuo a individuo. De hecho, hay algunos pacientes que se tardan un poco más, ¿verdad? Pero usualmente este es el tiempo en que las fibras del ligamento periodontal ya se encuentran estables. Luego un poco de medios de transporte, no me voy a detener mucho acá, pero hemos escuchado de todo, transportarlo en agua, saliva, leche, solución de Hank, pues aquí debemos de considerar el tipo de pH. Sin embargo, ¿quién de ustedes anda solución de Hank en la mano? ¿Quién de ustedes tiene solución de Hank en la casa? O sea, nadie, ¿verdad? Nadie. La solución de Hank es mandatoria en países como Estados Unidos que tengan las escuelas, porque es aquí donde hay una alta prevalencia de abulsiones dentales. ¿Sí? De hecho, miramos también en la literatura que hay personas que lo han transportado en Gatorade porque les ocurrió en el gimnasio. Sí, se habla de esto, ¿verdad? Se habla del pH negativo que tiene el Gatorade, pues no se sugiere. Y así sucesivamente, algunos hablan del propóleo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ahora de la leche desnatada. Lo importante es que nosotros podamos transportar el diente en un medio húmedo. ¿Okay? Bueno, estas son algunas fotos que coloqué ahí de un estudio que estábamos haciendo con la doctora Milady del programa de endodoncia, confirmando pues ciertos medios de transporte en dientes avulsionados que tuvieron que ser extraídos por caries y pues aquí observábamos o determinamos la viabilidad pulpar en diferentes sustancias, ¿verdad? Y pues arrojaba el estudio, igual que lo que reporta la literatura, todos aquellos dientes que fueron sumergidos en solución de Hank son los que las fibras del ligamento periodontal se mantenían vivas, digamos. ¿Okay? Es otro caso de abulsión, en el cual un chico de 9 años, lo vimos este año, este chico tuvo, o sea, se abulsionó el diente y él mismo se lo colocó. Eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, algunos niños pues entran en pánico y dejan el diente ahí tirado, pero él sí se lo colocó, sí, fue al odontólogo, el odontólogo lo ferulizó, sí, y luego fue remitido a mi consulta. Cuando ya vino a mi consulta, pues el niño ya venía sin la férula, tenía estabilidad periodontal, se realizó el tratamiento de conductos. Fíjense ustedes, a pesar de la prontitud con que el niño reimplantó su diente o reposicionó su diente, se observan reabsorciones externas a nivel cervical considerables. ¿Okay? Se habla que entre más rápido va a ser mucho mejor, o mejor el pronóstico. Se habla que dentro de 15 a 20 minutos, ¿verdad? O el rango de tiempo es 1 hora. ¿Sí? Sin embargo, observamos que este paciente pues se colocó inmediatamente, digamos, el diente y tiene reabsorciones, ¿verdad? También vamos a ver más adelante un caso en el cual el diente estuvo mucho tiempo por fuera y no tiene estas reabsorciones que tiene este caso. Entonces, como les comentaba, existen ciertos factores predisponentes del individuo incluso que pueden llevar a esta aceleración. Y obviamente, pues, el tipo de trauma, la injuria, la fuerza, etcétera, etcétera. Son muchos factores, pero no todos los casos se van a comportar de la misma manera. En este caso, pues, el paciente tiene los ápices abiertos, un paciente joven, un niño, ¿verdad? De 9 años, e igual pues colocamos el Gelfond, y en este caso
lo decidí sellar todo con Biodentin. ¿Ok? Biodentin. Y luego pues tomamos la radiografía final. Miren, es importante y esto quiero que lo mantengan siempre. Un trauma dental no solo es un diente el afectado, ¿verdad? Siempre hay que valorar los demás dientes, como con pruebas de sensibilidad, tomar radiografías, porque usualmente estos pacientes retornarán con necrosis pulpar, con signos de necrosis, con dolor, etcétera, en dientes vecinos, como en el caso de este mismo paciente. Me comentaba que la mamá que el paciente estuvo y se inflamó. Esto fue en enero, lo que hicimos la endodoncia. En marzo se inflamó. Me dice, pero no es en el diente que usted hizo la endodoncia, doctor, es en el vecino. Cuando yo hice la prueba de sensibilidad en ese momento me respondía positivo, ¿verdad? Y no positivo aumentado, digamos dentro de los rangos normales, ¿sí? Pero igual, como les digo, hay que tenerlo en contacto. El niño se inflamó, tuvo un absceso y cuando vino a mi consulta, ¿qué ocurre? Venía con el diente fracturado. ¿Qué mirábamos? ¿Qué nos decía la literatura? Aquellos pacientes con resalte labial tienen mayor predisposición, y esto es típico, ese chico que le llega una vez con trauma, le llegará una, dos, tres veces con golpes justamente en esa zona. En este caso, pues venía con una fractura de esmalte y dentina en ese diente, pero el diente está ya con un diagnóstico de necrosis pulpar, que de hecho lo cité para el martes. Esta es la radiografía que le tomé, vino a la consulta, pues no andaba listo para hacerse la endodoncia. ¿Sí? Aquí, ¿qué observamos? Bueno, que está en reparación el diente que hicimos la endodoncia y sí se observa una lesión periapical en el diente que no tiene la endodoncia. Entonces, en trauma dental, los dientes, pues, siempre vecinos también pueden verse afectados. Es siempre importante que podamos tomar una tomografía para poder valorar en total al paciente y poder ver la relación que hay de estructura ósea en el paciente. ¿Ok? Este es el chico, ahí tenemos a Edgardo, este fue esta semana, ahora que lo hicimos. Tenemos la radiografía en enero y justamente esta es la que tenemos en la actualidad. El paciente está sintomático, no hay molestia en la percusión, en el diente que realizamos la endodoncia y estamos por hacer la del diente vecino. ¿Ok? Esto fue por avulsión. Observamos, bueno, de hecho, yo esperaba y le comentaba a mi asistente, pues yo esperaba que con la evolución de reabsorción que llegó justamente en enero, esperaba tener una reabsorción mucho más considerable en ese diente. Sin embargo, miramos que está ahí. O sea, hay reabsorciones, sí, pero no como esperaba encontrarlas. ¿Okay? Este es otro caso, es un diente que estuvo por más de 23 horas fuera de boca. Este chico pues llegó a la universidad, fue un caso que manejamos en el programa. El niño llegó sin el diente, así como ustedes ven las fotos, así llegó el niño. Cuando le preguntamos por el órgano dental, él dijo, lo olvidé en mi casa. Pues mandaron a traer al dientito en taxi, así fue. Llegó en una bolsita, seco, en ningún medio, ya habían pasado 23 horas fuera de boca. El niño prácticamente llegaba para que se le colocara algo ahí, se le limpiara. Se procedió a lavar el alveolo con suero salino, ¿sí? Ahí tenemos el órgano dental. En este caso, pues, ustedes encontrarán muchos protocolos de cómo reimplantar un diente evolucionado que ha pasado ya por más de 60 minutos, o sea, con mucho tiempo fuera de boca, en el cual ya no hay fibra del ligamento periodontal, ahí ya no hay tejido, ¿verdad? Y pues definitivamente pues tendremos una reabsorción o una anquilosis. Sí, un paciente es un niño, sí, es un niño, y en este caso pues reimplantamos el diente después de 23 horas, se colocó flúor acidulado con el objetivo de disminuir, digamos, la reabsorción externa. Como les digo, existen diferentes protocolos. De hecho, la Asociación de Traumatología no lo incluye la colocación del flúor, sino solo el lavado con solución salina y la reimplantación y la colocación de la férula. Ustedes pueden colocar una férula no rígida, ¿verdad? Sino una férula flexible. Podrían utilizar un arco 14, 16 y ferulizar el órgano dental. Aquí pues se ha ferulizado el diente. Y volvemos a ver al chico. Esto fue después de la primera cita, bueno, esto fue en la primera cita donde se le tomó la radiografía, ¿sí? Y se ferulizó. Se nos perdió, este chico se nos perdió y llegó 2 meses después, ¿se imaginan ustedes?
Y si ustedes se fijan, periodontalmente el chico no se cuida nada, se retiró la férula, ¿sí? Observamos, prácticamente ya tenemos una estabilidad periodontal, hacemos pruebas o test eléctricos en su diente, aparte de las pruebas de sensibilidad, y nos encontramos que el diente vecino a la avulsión, que en un inicio de hecho lo mirábamos un poco intruido, ¿sí? Presentaba necrosis. Por esa razón decidimos abordar o hacer las endodoncias en esa misma cita. Ustedes pueden observar, el diente avulsionado fue el 2.1, ¿sí? El 1.1 sufrió intrusión, una ligera intrusión. ¿Qué observamos en ese diente después de 2 meses? Que hay reabsorción apical externa. ¿Okay? Volvemos otra vez, avulsión, intrusión. Miren ustedes el grado de reabsorción que tiene. ¿Okay? Ha empezado y ya está necrótico. Lo abordamos, en este caso se hace la endodoncia, extirpamos el tejido pulpar, que se mira ya como coagulado, fibroso. Aquí tenemos el contraste radiográfico y miren ustedes que sí pareciera incluso como que hubiera una fractura del tercio apical en esa zona. ¿Sí? Aquí tenemos la radiografía, hay un poco de extrusión del cemento, ¿sí? En el órgano dental. Este es el control a 1 año. El paciente tiene estabilidad periodontal, no hay movilidad, el paciente está asintomático, ¿verdad? Y su diente se mantiene en boca. Esta es una radiografía de control a los 2 años. Sí se observa que en el diente intruido, miren ustedes cómo se va reabsorbiendo, ¿verdad? Se va reabsorbiendo a nivel apical. Volvemos, intrusión, ¿ok? Trauma por impactación. Y mirábamos también trauma por separación, en este caso la avulsión. Miren ustedes cómo se va reabsorbiendo y el diente se mantiene en boca 2 años después. ¿Okay? Seguimos con los controles radiográficos. Bueno, aquí podemos observar la diferencia que hay prácticamente de 0.9 milímetros. Mandamos a tomar las tomografías del diente, pues se observa en el diente intruido, de hecho, una zona radiolúcida en esa zona, ¿verdad? Sin embargo, el paciente está asintomático y decidimos esperar. Pues se hacen las pruebas periodontales, igual el paciente, a pesar de que se le indica una buena higiene oral, pues no lo hace. Este es el chico, ¿verdad? Cuando terminamos el procedimiento, a los que 2 años, pero ahí tiene el diente, su diente en boca, estoy con la doctora Lucía, con ella manejamos el caso, ¿sí? Y lo citamos 4 años después. ¿Verdad? ¿Qué estamos observando? Que el diente todavía está en boca, ¿sí? Que la reabsorción del diente intruido sigue, ¿sí? Y que definitivamente, pues, el diente de la avulsión sí tiene reabsorciones externas, pero observamos que no se ha reabsorbido como nosotros pensamos. O sea, de hecho, entre el caso anterior y este, me atrevería a decir que radiográficamente se observan menos reabsorciones en este diente avulsionado. Ahí observamos una diferencia de 2 milímetros entre el diente intruido y el diente que tenemos en este caso. Este es ya el chico, ya es un adolescente prácticamente, su diente está en boca. Esto realmente puede cambiarle la vida al paciente porque estos pacientes que no tienen el dinero para poder colocarse un aparato y por otro lado la edad que tiene el paciente pues no está listo para como una rehabilitación protésica. Entonces una opción, a pesar de que en la literatura nos dice que después de 60 minutos el pronóstico no es tan favorable, pero de hecho hay reportes de literatura de dientes avulsionados por más tiempo, 48 horas, leí algunos de 72 horas que fueron reimplantados y con controles de 15 años, ¿verdad? Sí, el diente pues en algún momento se echará a perder por la misma reabsorción, ¿verdad? El diente se anquilosa, etcétera. Sin embargo, pues es una opción, sobre todo para mantener estructura ósea, ¿verdad? Mantener estructura ósea, permitir que esa estructura ósea se dé para que cuando llegue el momento de colocarse un implante, pues el paciente lo pueda hacer, ¿ok? Pues con este último caso estoy terminando mi plática de reabsorciones por trauma. Este es un pacientito fuera de lo común, en la endodoncia no tiene límites, pongo acá. Es un tigre siberiano, el cual me tocó hacerle endodoncia en sus 4 caninos. Prácticamente cortaron las cúspides de su diente, de un tigre cirquero, pues el dueño lo compró, lo rescató, digamos. Sin embargo, pues estaba con una pulpitis irreversible, no quería comer y pues nos tocó hacer el tratamiento de conductos. Sí, no hay ley, o sea que me van a matar por eso, se lo juro que intenté aislar, pero
me resultó imposible poderlo hacer. Definitivamente la endodoncia es una especialidad que nos permite poder ayudar mucho a las demás personas. Ya vieron ustedes en estos casos, podemos devolverles la sonrisa a estas personas. Y ya para finalizar, yo le comentaba al inicio de mi plática que es importante que nosotros eduquemos a nuestros pacientes en el uso de protectores orales. Hay que activar, digamos, hay que utilizar los protectores orales en los pacientes para evitar esta aparición de reabsorciones, para evitar la pérdida. Vamos a, como les decía, practicamos un deporte, coloquémonos las guardas, vamos a andar en bicicleta. ¿Cuántos de ustedes se colocan los protectores bucales? ¿Cuántos de nuestros hijos son atletas de alto rendimiento y no utilizan protectores bucales? Somos nosotros los odontólogos que debemos de incursionar en esta área, en nuestra área. De esta manera, quiero invitarles a un diplomado que se va a dar en su país, en México, en conjunto con varios especialistas. Los dejo con este video, el cual se ha preparado para ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Marco Bocanegra de Black Mouth Guards y este video es para invitarte a que formes parte de la historia. Sé parte de la primera generación del primer diplomado de odontología en el deporte en el país. La odontología del deporte es un área muy grande y que muy pocos odontólogos se han adentrado en ella, y que va mucho más allá de solamente hacer protectores bucales. En nuestro diplomado aprenderás cómo tratar todo tipo de emergencias derivadas de la práctica deportiva, así como también obtendrás los conocimientos necesarios para trabajar de una manera multidisciplinar en la mejora del rendimiento deportivo de tu paciente. El diplomado tendrá una duración de 1 año 7 meses, en las cuales tendrás a maestros especialistas en las áreas de ortodoncia, odontopediatría, rehabilitación, endodoncia, cirugía maxilofacial, medicina del deporte, odontología del deporte, traumatología, entre otros. Próximamente estaremos compartiendo un poco más de información acerca del diplomado, y si estás interesado en formar parte de esta primera generación, no dudes en hacernos llegar o tu correo o tu teléfono celular para podernos comunicar contigo. Ok, entonces pues les invitamos a formar parte de este primer diplomado que, como mencionaba el doctor, va a estar conformado por especialistas de diferentes áreas, endodoncistas, odontopediatras, odontólogos especializados en fotografía también. Así que pueden ustedes solicitar la información en la dirección que aparece justamente ahí por debajo de esta diapositiva. Y todos, pues los que estamos involucrados, en cierta forma practicamos un deporte, entonces entendemos lo que es sufrir un trauma. De esta manera, pues yo agradezco su atención y pues quedo atento a las preguntas que pueden tener respecto a mi plática.